Evangelio de Yeshua, de Jesús, según Lucas, capítulo 1. Si fuera a intitular este mensaje de hoy, sería Las buenas nuevas de Yeshua, el Mashiach. Yeshua, el Mesías. Jesús, el Mesías. Esa lectura está sacada de la Septuaginta, ¿vale? Todo está escrito desde la Septuaginta, traducida al español. Lo primero que nosotros vamos a mencionar aquí es, a partir del versículo 1, dice: dado que ya muchos han puesto mano en componer narración acerca de las cosas en nosotros plenamente confirmada. Ese versículo 1 muestra claramente de que lo que el evangelista Lucas está haciendo mención es que las cosas que habían sucedido acerca de Yeshua o de Jesús en tiempos de esta narrativa no solamente era evidenciada con los hechos, pero también internamente dentro de ellos había una confirmación de que Jesús, de que Yeshua era el Mesías. Versículo 2 dice: según nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores fueron de la palabra. Aquí nos muestra algo muy interesante, porque él va a decir que los que desde el principio estaban presentes no solamente eran testigos oculares, o sea, que lo habían visto con sus ojos. ¿Os acordáis del Evangelio de Primera Juan, cuando le dice a respecto de la palabra que el testigo fiel, que él había visto con sus ojos, tocado sus manos, o sea, había visto la palabra? ¿Sí? ¿Te acuerdan? ¿Os acordáis de eso? Entonces aquí dice claramente evidenciado de que lo que él está hablando es la fuente de la palabra, o sea, el Cristo encarnado, Yeshua, es el Dabar encarnado. El verso 3 dice: pareció también bien a mí que en seguido a par, desde atrás, todo exactamente, ordenadamente escribirte, óptimo Teófilo. Aquí nosotros vemos el evangelista Lucas teniendo el cuidado de pesquisar, estudiar, escudriñar las escrituras, y no solamente lo escrito en sentido de lo que ya había sido escrito al respecto proféticamente de Yeshua, mas también él estaba procurando investigar todo lo que había pasado cuando Jesús estaba presente. Eso es muy interesante. El versículo 4 dice: porque las palabras en que se te instituyó, o las que te explicaron o te enseñaron, conozca bien la certidumbre de las cosas con las que te enseñaron. Aquí, Teófilo. ¿Quién era Teófilo? ¿Alguien sabe quién era Teófilo? Teófilo, la iglesia copta, la tradición afirma que Teófilo era una persona, y añade que se trataba de un judío de Alejandría, oficial romano. Algunos estudiosos sostienen que Teófilo era un oficial romano de algún tipo, porque Lucas se refirió a él como excelentísimo, palabra que se utilizaba en otros pasajes cuando se hace referencia a un oficial romano. Una variante considera que Teófilo podría haber sido el abogado de Pablo durante su juicio en Roma. Eso es, yo estuve buscando ya algunas veces, pero no tengo mucho conocimiento al respecto de esta persona, el Teófilo, porque no todos llega a un denominador común con respecto de quién era Teófilo, ¿vale? Pero lo interesante es que él se escribe, la palabra Teófilo es amado de Dios.
En griego significa amado de Dios o amado por Dios. Entonces, si nosotros miramos desde el punto de vista genérico de lo que nosotros somos amados por Dios. Entonces, si ese punto de la escritura a cual Lucas escribe hablando de Teófilo como amado por Dios, entonces podemos tomar ese escrito de Lucas como amado por Dios, un escrito para nosotros, y nosotros podemos tomar estos versos como algo que fue escrito para nosotros, simbólicamente, claro, evidente. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos el versículo 5. Nosotros vemos algo muy interesante aquí, porque ya estuve meditando en eso y a mí me ha impactado ese texto. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote por nombre Zacarías, del turno de Abías, y mujer tenía de las hijas de Aarón, y el nombre de ella era Elizabeth. Mira, y eran justos ambos delante de Dios, caminando en todos los mandamientos y justicia del Señor, intachable. Eso es interesante, ¿no? Porque aquí dice que ellos eran justos y caminaban en todos los mandamientos y justicia del Señor, intachablemente, ¿no? No tenía mancha en cuanto a eso, ¿no? Lo interesante es que ellos eran justos y obedecían todos los mandamientos del Señor, pero su mujer era estéril. Y yo meditando en eso, había en el Antiguo Testamento, en la Torá, un mandamiento, o sea, una ordenanza de bendición, ¿no? Consecuencia de la bendición: si obedeces, no habrá ningún estéril en tu casa. ¿Te acuerdas? Él dice: si obedecen mis mandamientos, yo bendeciré ¿qué? Tu amasadera, ¿qué más? El fruto de tu vientre, tus ganado, tu tierra. Entonces aquí es una evidencia de que no habría esterilidad en la tierra de Israel. Pero que nosotros vemos que esa mujer, Elizabeth, era estéril. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué era estéril? Elizabeth, la mamá de Johanna. ¿Qué era estéril? Que no había posibilidad de dar hijo, de estar embarazada. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo explicamos eso? Un propósito de Deus. Un propósito de Dios, porque aquí había un propósito. ¿Cuál era el propósito? De que nazca un hijo, ¿no? Que naciera Johanán, Juan el Bautista. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿no? Y no tenía hijos, pues Elizabeth era estéril y ambos avanzados en sus días eran. Y aconteció que de sacerdote él, en orden de su turno delante de Dios, según la costumbre del sacerdocio, tocóle incensar, o sea, ofrecer incienso. Estoy leyendo el 10, en el templo del Señor, y toda la muchedumbre estaba fuera orando a la hora del timná, o en la hora del sacrificio, ¿no? Y apareciéndole el ángel del Señor parado a la diestra de la era Tímima, y espantándose Zacarías viendo y temiendo, cayó sobre él el temor, ¿no? Y el versículo 13 dice: y dijo el ángel: no temas, Zacarías, porque escuchaba tu oración y ha sido oído tu plegaria. Y tu mujer Elizabeth tendrá un hijo. Aquí la traducción dice: parirá un hijo y llamará su nombre Juan. El versículo 13. El 14 dice: tendrá gozo y júbilo, y muchos en sus nacimientos se alegrarán, pues será grande delante del Señor, y vino y sidra no beberá, no, y del Espíritu Santo será lleno desde el vientre de su madre. Muy interesante eso. El versículo 16 dice:
y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, al Dios de ellos. El versículo 16 dice, a muchos de los hijos de Israel. Interesante que aquí dice a muchos, no dice todos. Interesante, ¿no? El versículo 16 que está siendo leído, man. Y a muchos de los hijos de Israel serán convertidos al Señor, el Dios de ellos. El 17. Y Él precederá delante de Él en espíritu y en el poder de Elías a convertir corazones de los padres a hijos y inobedientes en pensamientos de justo a preparar al Señor pueblo perfecto. Interesante aquí, ¿no? Porque está hablando de que el propósito del nacimiento de Johanán, de Juan el Bautista, era preparar que el pueblo de Israel, los desobedientes, hicieran teshuvah, se arrepintieran de sus pecados. Muy interesante eso, porque es interesante que cada persona que nace en la tierra tiene un propósito. Cada uno de nosotros. El Señor nos envía a la tierra con un propósito. Cada niño que nace en la tierra, el Señor lo coloca con un propósito, con metas. Por eso que nosotros tenemos que estar siempre atentos con los oídos espirituales, las oraciones y el corazón entendido a Dios, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito que Dios nos ha traído en ese lugar. Amén. Entonces, el versículo 18. Y dijo Zacarías al ángel: ¿por dónde conoceré esto? Pues yo soy anciano y mi mujer avanzada en sus días. Y respondiendo el ángel dijo: yo soy Gabriel, y parado junto a la faz de Dios, he sido enviado a hablar a ti, el evangelista. O sea, a evangelizarte. Interesante, ¿no? Porque el ángel Gabriel es enviado a evangelizar al sacerdote. Él vino a predicar el evangelio de que el Señor vendría y su Hijo sería enviado delante de él. ¿Sí? Y lo interesante es que cuando él dice que él iría delante de él, preparando el camino del Señor, dice que Juan el Bautista iría delante de Adonai. La palabra que aparece aquí en griego es kurios, del Señor. Entonces la palabra que se traduce en la Septuaginta es Adonai. El propio Dios vendría encarnado y haría ese viaje, Juan el Bautista predicando el mensaje de la salvación al pueblo de Israel. Entonces, y aquí estarás callado y no podrás hablar hasta el día que acontecieren estas cosas. Por esto, porque no has creído en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Interesante eso. ¿Sabe qué pasó aquí? Aquí dice que él quedaría mudo, ¿no? Las traducciones tradicionales dice quedaría mudo, ¿no? Pero aquí dice que él quedaría sordo mudo. ¿Qué es lo que el Señor hizo con con Zacarías? Hizo con que él escuchara, pero sus oídos no fuera capaz de entender todas las palabras que hablara la gente a sus oídos, y él no pudiera hablar. ¿Sí? Porque cuando él escuchara las palabras de las personas, el sentido de oído y de habla le fue taponado. No para no escuchar, no. Es porque el sentido del habla, el Señor le hizo oscurecer. Ahora voy a dar la palabra correctamente. ¿Qué significa eso? Ahí el versículo 21 dice: y estaba el pueblo aguardando a Zacarías y maravillándose de que tardase en el templo él. Y saliendo, no pudiendo hablar, conocieron bien que visión había visto en el templo, y estaba significándole, y quedó sordo mudo. ¿Lo ves? Entonces, aquí interesante, ¿no?
Porque muchas de las veces nosotros vemos personas teniendo visiones y pudiendo hablar, ¿sí? Nosotros vemos Pedro teniendo una visión y pudiendo hablar de la visión. Vemos que más el apóstol Pablo, él dice, yo conozco una persona que si espíritu no lo sé o en carne no lo sé, pero fue llevado hasta el tercer cielo y han visto cosas grandiosas. Pablo hablando de las visiones, ¿no? Pero aquí él es prohibido de hablar de lo que le había visto y oído, ¿no? Entonces el versículo 22 habla que él quedó sordomudo. ¿Qué significa Zacarías queda sordo y mudo? Mira, la palabra sordo y mudo aquí que aparece en original significa embotar. Y la palabra embotar es derivado de boto, romo, sin punta. Es decir, que quitar la agudeza de una punta o el corte de un arma o un instrumento, engrosándolos. Esta espada se ha embotado, despuntar, mellar. Según significado, dice, tener dificultad para pensar, ¿lo ves? Tener dificultad para pensar con claridad, aturdir. El tercer significado, causar hinchazón, congestión o pesadez, algún alimento o una afección. La cuarta, quitar una cosa, fuerza y eficacia a otra, eclipsar. Aquí lo que hizo el Eterno con el sacerdote fue quitar la capacidad del oído para no poder tener agudeza en el habla. Entonces, el Señor no solamente le taponó el oído para que no pudiera discernir las palabras que se hablaba, para que él no pudiera hablar. Ahora, continuando, y aconteció que cuando se cumplieron los días de su servicio, se fue a su casa, y después de estos días concibió Elizabeth, su mujer, y ocultóse y tornó meses 5 diciendo, que así me ha hecho el Señor en los días que murió, miró por mí a quitar mi afrenta delante de los hombres. Así esta tradición aquí, traducciones es así un poco, no organicé, pero está yendo bien. Y Elizabeth, cumpliéndose el tiempo de parir, o sea, de dar la luz, engendró el hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes de ella que magnificaba el Señor su misericordia con ella y alegrándose con ella. Y aconteció que el 8º día vinieron a circuncidar el prepucio y llamábale por el nombre de su padre, Zacarías. Eso es lo que los vecinos, los parientes que estaban delante cuando el niño venía a ser circuncidado al 8º día, ellos llamaban su hijo de Zacarías. Y la mujer dice, respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Interesante, ¿no? Porque ella no había escuchado la visión, pero el propio espíritu que había dado la visión para Zacarías había dado el nombre o puso el nombre en la boca de la madre, ¿no? Y dijeron a ella que ninguno hay de tu parentela que se llamaba con este nombre. Y señalaron a su padre de cómo quería que se llamase. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y maravillándose todos, y abrió su boca al punto y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios, y vino sobre todos temor los que en torno de ellos habitaban. Y en toda la montaña de Judea hablaban todas estas palabras. Y estas palabras, fijaos, y esas palabras, todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues este niño infante será? Porque también la mano del Eterno está o es con él. El versículo 66, ¿no? Aquí nosotros vemos que el nacimiento de
de Yohanan, de Juan, había provocado un despertar en la gente que había visto el nacimiento del niño. Primero, porque ellos habían visto o habían podido percibir que su padre había tenido una visión dentro del templo, y cuando sale su padre no hablaba, y cuando el niño nace la madre quiere colocar un nombre sin saber, coincidiendo, o sea, coincidiendo son, ¿cómo se dice? Coincidiendo no es... coincidiendo no es... confirmando el nombre que el ángel había dado a Zacarías en el templo. Muy interesante eso, ¿no? Entonces, ahora, mira, lo bueno es que la profecía de Zacarías, lo que al momento donde le ha abierto el sentido del habla, fijaos lo que él profetiza. En verdad, no es que él profetiza, él repite una profecía que ya había sido designada por el Eterno a los profetas y los padres. Decía, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito Señor, el Dios de Israel, pues ha visitado y hecho redención a su pueblo, y alzó cuerno de salvación a nosotros en casa de David, su niño suyo, según habló por boca de los santos desde el siglo. Los profetas suyos habían hablado eso. Salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos odian, para hacer misericordia con nuestros padres y recordar el testamento santo suyo. 73. Juramento que juró Abraham, Abino, o el padre Abraham, que nos había dado, que inmedrosamente de mano de nuestros enemigos librados, les sirvamos en piedad, en justicia, en su faz todos los días. Eso es muy interesante. Ya dentro de muy poco ya termino, porque aquí dice que la venida de este Salvador les libertaría o le haría ser libre de todos sus enemigos. Pecados, pero aquí él dice sus enemigos, pero nosotros vamos a entender que lo que él está hablando es pecado, ¿no? Entonces, y la causa o el porqué del libramiento, ¿cuál era? Que nosotros sin miedo le sirvamos en piedad, en justicia, todos los días de nuestras vidas. Amén. Mira, aquí es curioso ver cómo luego de Zacarías ser abierto su habla, ¿no? Su boca, el sacerdote comienza a profetizar la profecía. Pero no es una profecía nueva, es una profecía que ya había sido dicha por Dios a sus santos profetas. Primero habla del santo. ¿Qué santo es este? A Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Hijo bendito, el que porta toda la herencia del Eterno. Primero habla del santo, luego habla del profeta que profetizará en el nombre del santo. Amén. Aleluya. Ahí dice, el 76, y también tú, infante profeta del Altísimo. Ahora él comienza a hablar ¿de quién? Del niño Yohanan, del profeta Juan el Bautista. Él dice, y también tú, infante, profeta del Altísimo, será llamado, pues precederán a faz del Señor a preparar su camino. 77. Para dar ciencia, eso es impresionante, fijaos, para dar ciencia de salud a su pueblo. Salud aquí es sinónimo de salvación. Para dar ciencia o conocimiento de salvación, remisión de sus pecados, por entrañas de misericordia de nuestro Dios, de Hashem, en las que nos visitó Oriente de los excelsos. Aquí dice el sol de la justicia. ¿Qué dice ahí? Sol de la justicia, ¿no? La Reina Valera. Sol nascente das alturas. Sol nascente das alturas. En otras traducciones dice el sol de la justicia. El 79. A manifestarse a los que están en tinieblas y sombra de muerte sentado, para enderezar
nuestros pies en caminos de paz. Eso es interesante, porque el sentido aquí es que este profeta traería profecía que haría los que estaban torcidos regresar en camino de ¿qué? De justicia y paz. El 80. Y el infante crecía o el niño crecía y confortábase de espíritu o fortalecía en el espíritu o del espíritu del Ruach HaKodesh y estábase en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí, la palabra libertados, lo que nosotros hemos leído aquí atrás, inmediatamente de mano de nuestros enemigos, librados, libertados. Aquí es muy importante que nosotros notemos que la intención del autor, del escritor, es saber o que nosotros entendamos que la libertación aquí no se trata de los enemigos físicos, mas se trata de los enemigos espirituales del pecado. Claro está que por causa del pecado la persona o el pueblo de Israel había sido esclavizado a los hombres físicamente. Amén. Aunque en segunda instancia serían libertados de la esclavitud de los hombres por causa de la desobediencia a Hashem. ¿Entendió? Amén. A causa de la libertad de los pecados o de la salvación, ellos serían libertados de la esclavitud de los hombres. Porque la esclavitud de los hombres vino por causa de la desobediencia al Eterno. Por causa del pecado. Amén? ¿Sí? Entonces, la causa de la libertad. De los últimos versos, él va a hablar la causa de la libertad. O por qué ellos fueron libertados. Y para qué. Ese profeta Yohanan, mira, él diseminaría el conocimiento en medio del pueblo de que sea libertado. Ese sería el discernimiento que él compartiría, el conocimiento que él compartiría en medio del pueblo. Ese profeta Yohanan o Juan el Bautista diseminaría el conocimiento en medio del pueblo de que ser libertado precede de Dios. Es decir, que el hecho de ser libertado viene de Dios, la libertación, por el perdón de pecados mediante las más entrañables misericordias. Por las entrañables misericordias guiaría nuestros pies en caminos de Shalom, en camino de paz. Y que por medio de su corbán hecho sacrificio para darnos una vida nueva. Amén, amén. Entonces aquí es muy interesante que la causa es las misericordias de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros fuimos libertados? No fuimos libertados porque nosotros hicimos algo. No fuimos libertados porque nosotros hemos creído. Nosotros no fuimos libertados porque nosotros aceptamos a Jesús. Fuimos libertados, librados de la esclavitud del pecado por las entrañables misericordias de Hashem, del Eterno. Amén. Aleluya. Entonces, que el Señor venga, continúa bendiciendo nuestras vidas para que nosotros podamos continuar siendo instrumento en las manos de Hashem, del Eterno. Baruch Hashem.